Estamos esperando que nos conectemos. Hoy empezamos nuestro segundo Facebook Live del año 2018. Mil disculpas por no haber estado tan consecuentes con el Facebook, pero desafortunadamente o afortunadamente los compromisos nos impidieron estar con ustedes. Pero ahora hay noticias muy importantes que queremos compartir con ustedes. Vamos a esperar quién se conecta. No sé si todo está funcionando bien, si alguien me puede decir si nos están viendo. Vamos a darle oportunidad a que se conecten. Si no, vamos a empezar con temas de interés. Igual sabemos que van a escuchar el video después sobre nuestro sitio de Facebook o sobre YouTube, para que podamos conocer un poquito sobre los temas de interés hoy día en inmigración. Entonces, vamos a empezar. Primero que todo me presento, para los que no me conocen, mi nombre es Carolina Roa Sánchez, soy abogada en inmigración, abogada en la provincia de Quebec. Nuestra oficina se encuentra en la ciudad de Montreal principalmente, y hoy día vamos a responder preguntas primero que todo, y preliminar a las preguntas vamos a hablar un poquito sobre unos temas generales, hablando del refugio y hablando de lo que hoy día es noticia en todo lugar, quiere decir la nueva legislación en Quebec y los cambios. Recibo llamadas todos los días con respecto a eso, recibo mensajes. No pretendo clarificar todos los cambios, porque es un proyecto de ley que está en ejecución en este momento, y vamos a hablar a grandes rasgos cómo funciona eso. Entonces avísame por favor si ya estamos algunos en línea. Virginia, buenos días. También con la colaboración de la doctora Nancy hoy, por si me quedo corta con mis respuestas. Entonces vamos a empezar con algunas preguntas que nos han hecho. Me pregunta alguien: hola, las personas que estuvimos en Estados Unidos de ilegales, ¿podemos ir a Canadá? Ya tengo 7 años que regresé a México. Es importante para esa persona que es mexicana, número uno, no necesita una visa para venir al Canadá, pero sí necesita una autorización de viaje electrónico. Importante cuando usted pida su autorización de viaje electrónico, hacer una declaración correcta, responder las preguntas de manera correcta, y para poder tener la autorización de viaje electrónico. Si en algún momento le piden si usted ha estado en algún país ilegal, es a su favor que declare la verdad, para que después no se pueda convertir esto en una prohibición de territorio. Recordemos que Canadá y Estados Unidos son dos países totalmente diferentes, con leyes diferentes. Entonces no hay que confundirse. Si yo estuve en un país, no puedo estar en otro. Es al Canadá que le corresponde determinar si usted puede entrar al Canadá o no, y eso lo va a saber usted haciendo su aplicación de un viaje electrónico. Le va a costar $7. Lo puede hacer en internet directamente sobre el sitio de Migración Canadá. Va a pagar $7. Tenga su pasaporte cerca de usted, porque va a necesitar la información sobre su pasaporte. Va a necesitar una tarjeta de crédito para hacer el pago, y va a necesitar también un email, que es donde le va a llegar la respuesta sobre la autorización de viaje electrónico. Alguien me pregunta: mi mamá llegó a Canadá en el 2011 con mi hermana menor de edad, luego aplicó el refugio, el cual le negaron, haciéndole regresar a su país de origen. Ella se sirvió del dinero que el gobierno ofrece para su pasaje y el de su hija. En realidad ella no sería jamás elegible o no podría intentar regresar al Canadá. ¿Qué opciones tendría? Hay que saber que cuando una persona pide refugio en el Canadá, ya les había explicado esto antes, cuando una persona pide refugio en el Canadá, emite el gobierno lo que le llaman un reporte 44, que es una medida de reenvío, y conlleva lo que le llamamos una mesura de interdicción de estadía, una medida de prohibición de estadía. Como consecuencia de eso, existe una deportación si su refugio ha sido negado o si usted desiste de su refugio. Si la persona en el proceso de deportación, si la persona no tiene los recursos económicos para pagar su billete de avión, en ese momento el gobierno le hace un
préstamo del dinero para usted poder viajar. Como consecuencia, usted adquiere una deuda con el gobierno y evidentemente, si usted tiene la intención de regresar al país, va a tener que verificar si necesita una ARC, lo que le llamamos una autorización de regreso al Canadá, y pagar los $400 por la autorización de regreso al Canadá. Eso significa que le va a tener que pedir una autorización al ministro para poder regresar al Canadá, pagar los $400 más lo que el Canadá le prestó por los billetes de avión. En este caso estamos hablando de un monto de $1,500 por cada persona que ha sido deportada o sacada del país, de manera voluntaria o de manera forzada. Usted no sé si se encuentra en Canadá o está, cuál es su estatus, si es tiene un estatus de residente permanente o de ciudadana. Evidentemente, si es su mamá, usted podría iniciar un proceso de apadrinamiento o podríamos hablar de una supervisa para padres, pero le recuerdo que el proceso de apadrinamiento solamente lo va a poder manifestar su intención para los días 1 de enero del 2019, ¿no? Que todavía no sabemos la fecha si va a salir. Entonces, tenemos que clarificar puntos. Su pregunta es general, pero creo que cubrimos la respuesta. Entonces, ¿hay algo más, doctora? No, está bien. Hola, buen día. Quería saber acerca de la ley 117 de migración de Canadá. Tengo planes de casarme con mi novio, pero él entró en proceso de refugio en Canadá. Esta ley me afecta. ¿Qué debo hacer? Estoy viviendo en Colombia y que mi novio solicitó refugio hace 15 días. Esto, como diría yo en buen lenguaje colombiano, estamos en un arroz con mango. Estamos combinando muchas cosas. La ley 117 realmente no es la ley, sino es un artículo del reglamento de migración, si es al que se refiere usted, que habla del regrupamiento familiar y quiénes son considerados como miembros de la familia. Específicamente, si su novio está en Canadá pidiendo refugio, evidentemente vería muy difícil de casarse si usted está en Colombia. La ley canadiense no acepta el matrimonio por poder para el caso de un reagrupamiento familiar si la demanda de refugio de su novio o de su futuro esposo va a ser aceptada. Entonces hay una serie de confusiones. El artículo 117 del reglamento no corresponde al refugio, entonces le pediría que fuera un poquito más específica con su pregunta. Y sí, usted se puede casar en el futuro, si él es aceptado, va a poder hacer un reagrupamiento familiar, pero le recuerdo que si el matrimonio lo hacen por poder, que es permitido en Colombia, no va a poder hacer un apadrinamiento. Evidentemente, la única manera para entrar al territorio canadiense es por medio de una visa de turista y en ese momento usted podrá estar con su pareja. Mi pregunta es que si puede pedir refugio desde mi país, Nicaragua. A nuestros amigos de Nicaragua nos escriben bastante, les agradecemos, les pido mil disculpas si las respuestas no son inmediatas. Tratamos de informarles por los videos que hacemos, los invitamos nuevamente para que miren los videos. Hay que saber que como Nicaragua, como Venezuela, México, la gente que viene de Haití están viviendo situaciones difíciles, pero el hecho de estar en Nicaragua no existe ningún programa específico en este momento para hacer una aplicación de refugio desde Nicaragua. Antes existían algunos países donde se podían pedir unas protecciones, pero ahora no se puede. No existe ningún programa hasta el día de hoy específico para pedir refugio desde Nicaragua hacia el Canadá. ¿Estamos bien en esto? Tengo una pregunta: para entrar a Canadá a pedir refugio, ¿tengo que entrar con visa de turista o qué tipo de visa? Muchas gracias, espero su respuesta. Evidentemente, la única manera de aplicar para refugio, bueno, la única manera de aplicar, bueno, existe otro programa que se llama el parrainage colectivo, padrinamiento colectivo de refugiados, pero eso es un tema que evidentemente no vamos a tocar el día de hoy, a no ser que tengamos una pregunta. La visa, evidentemente, usted tiene que estar dentro del territorio canadiense para poder pedir
el refugio. Entonces, visa de turista, sea que usted tenga una visa de turista o una visa de trabajador o una visa de estudiante, evidentemente usted va a poder pedir el refugio siempre y cuando usted cumpla con las condiciones de un refugiado. Y en esto voy a tardarme unos minutos porque Emigración Canadá acaba de sacar unos videos, no acaba de sacar, hace unos días sacaron unos videos con respecto al cuidado que se debe tener con el proceso de refugio, sobre todo la ilusión que se crea con pensar que el refugio es una solución inmediata a nuestro problema migratorio. Sobre todo con la ola de inmigrantes que están llegando al Canadá, de Estados Unidos hacia el Canadá, se quiere informar de que el proceso de refugio, y se debe informar de que el proceso de refugio no es una solución inmediata a un problema migratorio. Me hago entender, no es una manera de solucionar un problema migratorio o un deseo de inmigrar si usted no cumple con las condiciones de refugiado según los artículos de la ley, el artículo 96 o el artículo 97. Por favor, tengan en cuenta, Emigración Canadá da detalles y explica claramente qué es un refugiado. La misma comisión ha creado videos para poder enseñarles, para poder mostrar qué es un refugiado y quién no es un refugiado. Una persona que se expone a pedir un refugio en el Canadá y que no cumple con las condiciones de la ley, inmediatamente va a ser deportada, va a salir del país. Entonces hay que tener en cuenta que la solución, que en un momento puede ser rápida, económica, como la quieran considerar o como ustedes se las hayan presentado, deben tener en cuenta que puede ser un abuso del sistema y deben considerar hablar con un especialista, con una persona que les pueda brindar su asesoría adecuada de qué es un refugiado o no, para que evitemos después tener dolores de cabeza. Entonces, no quiero hacer la cátedra de humanidad hoy día, pero de manera solidaria les pido que consulten con un especialista de migración. Existe el sitio de Migración Canadá, existe el sitio de la Comisión de Estatus de Refugiados del Canadá, que brinda la asesoría de manera gratuita. Evidentemente está en inglés y en francés, que le puede ayudar para determinar si su caso cumple con las condiciones de refugio. Si no cumple con las condiciones, no lo intente, porque después se va a encontrar con sorpresas que no van a ser gratas para ustedes. Evidentemente, una deportación del país. Puede suministrar información sobre visas permanentes, acceso a la familia, donde contemple permisos de trabajo y procesos de aplicación. Le agradezco. Evidentemente, esta pregunta es de manera general. Sabemos que existen programas de trabajadores calificados. Existen programas de investidores, de inversionistas, de autónomos, para poder responderle a la pregunta del amigo o de la amiga que nos acaba de escribir. Tenemos que saber específicamente cuál es su caso, si es una persona que tiene un diploma, si es una persona que tiene la intención de invertir en el Canadá, si es una persona que tiene la intención de abrir una empresa, o si es una persona que tiene una profesión para lo que llamamos los trabajadores autónomos, o si es una persona que tiene la intención de estudiar, o si es una persona que tiene una oferta de trabajo. Hay diferentes categorías de migración para el Canadá, diferentes, y esto es dependiendo del perfil de la persona. Entonces, si usted tiene un diploma en su país, si usted es profesional, habla el inglés, habla el francés, estaríamos hablando evidentemente de un trabajador calificado. Si usted solamente tiene la intención de venir a estudiar, entonces habría que evaluar su perfil. Entonces lo invito, número uno, hay aplicaciones o herramientas gratuitas dentro del sitio de Migración Canadá y Migración Quebec, que le permiten de primera mano determinar si ustedes son admisibles a presentar una demanda de trabajador calificado o a presentar una demanda en una de las categorías de que estamos hablando. Entonces, las preguntas de tipo generalizado nos va a ser muy difícil darles una respuesta. Entonces, por favor, sean más específicos con sus preguntas.
Soy de Nicaragua y estoy interesado en tener una beca para estudiar un posgrado en Canadá. ¿Me podría orientar sobre las becas que otorga el gobierno de Canadá latinoamericanos? Y también tengo una pregunta: ¿cómo puedo optar por el refugio? Como ustedes sabrán, mi país está pasando por una crisis política y por pensar contrario al gobierno he sido amenazada de muerte. ¿Qué necesito saber para tener éxito en la solicitud de visa? ¿Qué programas existe para emigrar a Canadá? He visto también que en Facebook aparece información de que Canadá busca gente para vivir y trabajar allá, pero no sé si sean legales para evitar el tráfico de personas, entre otros delitos. Gracias por su atención. Esta persona evidentemente me escribe, le agradezco. Y número uno, no prestamos asesorías con respecto a becas en el Canadá. No es nuestro trabajo eso. No hacemos ese tipo de servicios. Usted habla de una solicitud de refugio en el Canadá. Vuelvo y repito: para poder pedir refugio en el Canadá, usted tiene que estar dentro del territorio canadiense. Si no se encuentra en el territorio, va a ser imposible en el momento de hacer una presentación de una demanda de refugio. Evidentemente, la preocupación que usted tiene con respecto a las noticias de que el Canadá está buscando gente, vengámonos al Canadá todos, de que el Canadá necesita empleados, vengámonos al Canadá todos. Hay que tener mucho cuidado porque no todos esos sitios son, tienen una buena intención. Yo les vuelvo y les repito: existen sitios oficiales que son Inmigración Canadá, Inmigración Quebec, que son los que tienen la información para mí importante, de primera mano, y son gratis. Ya si ustedes deciden consultar los servicios de un especialista, de un consultante, de un abogado, evidentemente tienen que tener presente que van a haber unos cargos y unos honorarios. Y de ahí, si consultan con un abogado, con un consultante, asegúrense que la persona que les está prestando la información es una persona que está autorizada para hacer ese tipo de servicios. No caigamos en ese tipo de trampas donde le damos dinero adelantado a personas que posiblemente no son autorizadas y después se desaparecen con su dinero. Evidentemente, si usted está siendo amenazada en su país y tiene problemas de opinión política, podríamos estar hablando de que su demanda de asilo, podría presentar una demanda de asilo, pero ahora volvemos al tema: usted no se encuentra dentro del territorio canadiense y es un comisario a la Comisión de Migración y Estatus de Refugiado que va a determinar con su historia y con sus pruebas si usted cumple con las condiciones de refugiado o no. Para poder tener más información detallada sobre los diferentes programas de migración, le pediría que viera los sitios de Migración Canadá y Migración Quebec, que dan las posibilidades, o nos contactara. Toda la información sobre nuestra oficina se encuentra en la página de Facebook o en nuestro sitio web, o si no, nos escribe un email y les vamos a responder. Algo se me queda pendiente. Hay una noticia importante para todas las personas que están aplicando dentro de las residencias permanentes y que en algún momento han vivido en Estados Unidos. Sabemos, o para conocimiento de los que no lo saben, cuando usted hace una aplicación para la residencia permanente del Canadá, una de las condiciones es que pase un control de seguridad y de salud, ¿no? Y el aviso que es con respecto a las personas que han vivido en Estados Unidos y que hacen su proceso de residencia permanente, evidentemente deben producir el certificado de policía del FBI de los Estados Unidos cuando han vivido más de 6 meses. La noticia es que ahora el FBI ofrece este servicio de manera electrónica. Ese documento, que lo dan de manera electrónica, lo van a poder presentar ante las autoridades canadienses, porque antes se demoraban más o menos 120 días, 3 meses, 2 meses en obtener el certificado del FBI. Ahora es mucho más rápido, de manera electrónica. Ese documento electrónico les va a servir y los agentes de migración deben aceptar ese documento que está disponible en inglés. Vamos a seguir con las preguntas. Tenemos algunas preguntas. Siempre los amigos de Nicaragua me nos están escribiendo bastante, están muy inquietos con la situación del país.
Evidentemente existen varios programas de migración para poder determinar su admisibilidad. Cuando hablamos de emigrar al Canadá, en una de las categorías, porque tengo una pregunta que me dice, soy ingeniero, tengo 3 hijos, mis hijos tienen 10 años, mi esposa tiene 42, yo tengo 44, somos candidatos elegibles para optar una migración con mi familia y aplicar al servicio de casa, trabajo y estudios en un país. Eh, eh, para poder calificar en el programa de trabajador calificado, le recuerdo que existe una tabla de criterios. Entre esos estamos hablando de formación, la experiencia, la edad, el idioma, y evalúan también el perfil de la persona que lo está acompañando. Dentro de los criterios de selección, hay muy importante está que la persona, evidentemente, para tener más puntaje debe hablar el francés y el inglés. Cuando alguien me pregunta a mí, yo quiero emigrar pero no hablo ninguno de los idiomas, lo primero que me pregunto, va a tener muchas dificultades usted de adaptación en el país si no habla el idioma. Entonces, emigrar siempre es un proyecto, emigrar es un proyecto de vida para poder tener una mejor adaptación y para poder usted tener la misma vida que usted tiene en su país. Hay que pensar que tiene que tener por lo menos uno de los dos idiomas, francés e inglés. Ya ahora, un poco más adelante, vamos a hablar sobre el nuevo reglamento que se viene. Yo sé que muchos estarán preguntando sobre eso. Y cómo se puede sacar la visa y pasaporte para irme a trabajar a Canadá. Me dedico a la construcción. No sé qué edad tiene, no sé si habla francés, no sé si habla inglés, no sé si tiene una oferta de trabajo. Son preguntas muy generales, me ponen la tarea muy difícil a mí de poderles responder. Evidentemente, si usted tiene a alguien que le hace una oferta de trabajo, sobre todo en la construcción, hay criterios particulares. Entonces, tendríamos que saber un poquito más con detalles. Lo invito a que escriba un email o tome una cita con nosotros o con alguna persona que esté especializada en inmigración para que le pueda ofrecer una asesoría personalizada. Es que se me vino el francés. Si he sido deportada de USA, puedo solicitar asilo en el Canadá. Vuelvo a repetir, el proceso de refugio no es una solución inmediata a nuestro proceso, a nuestro proyecto de migración. Si usted tiene un problema de persecución en su país, si usted tiene una amenaza a su vida y que puede demostrarlo, es la única manera como usted puede pedir refugio en el Canadá. Evidentemente, el hecho de haber sido deportado a los Estados Unidos no es un criterio para determinar si usted es refugiado o no, pero evidentemente es el comisario de migración que va a determinar si usted cumple con las condiciones o no. La doctora Nancy me estaba mostrando una pregunta aquí, voy a responderla inmediatamente. Una pregunta que me viene muy seguido también es, soy mexicano y tengo un ETA, ¿puedo trabajar en el Canadá? Hay que saber que para venir a visitar el Canadá existe una visa de turismo, es decir, usted tiene que sacar una visa de turista. Si usted no tiene una visa, evidentemente no va a poder venir a visitar el Canadá, pero existen algunos países que tienen excepciones y que lo que llamamos no tienen la obligación de tener una visa, sino existe lo que llamamos en francés una dispense. ¿Qué significa eso? Que ellos no necesitan, esos ciudadanos de esos países, México, estamos hablando de italiano, algunos países de Europa, no necesitan visa, sino benefician de esa excepción y van a tener que aplicar para un documento que se llama ETA o autorización de viaje electrónico. Eso no es un permiso de trabajo, es una autorización de viaje electrónico para visitar el Canadá. Cuando la persona llega al Canadá, le pregunta a usted qué va a hacer en el Canadá. Evidentemente, si usted viene a visitar el país, si usted convence a la gente de migración que usted está visitando y que su intención es auténtica, evidentemente los agentes de migración no tienen ningún problema de dejarlo entrar. En el momento que tengan alguna duda es cuando empiezan los problemas y ellos pueden tomar la decisión de no dejarlos entrar dentro del territorio. Entonces, el ETA o la autorización de viaje electrónico no
es un permiso de trabajo en el Canadá. Me gustaría, buenos días, me gustaría saber cuándo sería la inversión aproximada y el tiempo que requiere el proceso de migración por la modalidad de trabajador calificado. En cuanto a la inversión, sabemos que la persona que hace una demanda de trabajador calificado debe demostrar que tiene la capacidad económica para vivir durante los primeros 3 meses. Y esa capacidad económica depende de la cantidad de personas que tenga su unidad familiar. Entonces, si hablamos de una persona, va a ser un monto diferente. Si hablamos de 2, 3 personas, van a ser montos diferentes. Existe una tabla en Inmigración Canadá que nos va a decir cuánto es el dinero que usted tiene que demostrar que tiene disponible para poder vivir con su familia dentro de esos primeros 3 meses. Ahora sí, yo creo que terminamos con las preguntas. O existe otra. Dice: mi novia intentó venir a Canadá de México a visitarme. Yo soy ciudadano canadiense. Le rechazaron la entrada, le cancelaron el ETA y le regresaron a México al día siguiente por motivos que ella venía a quedarse. Me pregunta es si ella puede sacar otro ETA inmediatamente o cuándo se tiene que esperar. En este caso, ¿cómo podría ser? Primero, lo que yo haría en este caso es pedir un acceso a la información para determinar por qué fue que le negaron la entrada a ella en el Canadá, conocer exactamente de primera mano cuáles fueron los motivos de rechazo. Ya sabiendo cuáles son los motivos de rechazo, evidentemente podríamos, para aplicar otro ETA, si es su novia, usted podría hacer una invitación que ella la traiga. No sabemos qué respondió ella en el aeropuerto o donde estaba entrando. Hay que indiscutiblemente pedir un acceso a la información. Eso lo pueden hacer directamente en el sitio de migración. Pagan un monto de $5 y van a tener las notas del agente de migración. Lo tiene que hacer la persona interesada. Si no, tiene que hacerlo por intermedio de un abogado o un consultante que le tiene que dar la autorización. Y es lo primero que hay que hacer, porque si no estamos yendo por muchos lados y no vamos a saber dónde estamos apuntando. Entonces, vamos a hablar de algo supremamente importante, que es que todo el mundo habla hoy día. Migración, está cambiando la ley, cambió la ley, ya puedo aplicar, si puedo aplicar, no puedo aplicar, ¿qué está pasando? Entonces, bueno, sí, hay cambios en la ley de migración. Hay que tener en cuenta que, haciendo un breve resumen, antes del 2015, toda persona que tenía un diploma y quería aplicar al Quebec específicamente, podía aplicar y enviar los formularios con sus requisitos, llenaba formas, demostraba que hablaba el idioma, si lo hablaba, sus diplomas, todos los documentos traducidos, y enviaba la aplicación. Entonces, ¿qué pasó? Evidentemente, Migración Quebec tenía tanta cantidad de aplicaciones que se convirtió en una dificultad de gestión. Entonces, a partir del 2015 hasta el 2 de agosto crearon un límite de demandas que se pueden presentar por año, y determinaban las temporadas en que se podría aplicar. Entonces ahora durante 3 años prácticamente estuvo congelado, y solamente ciertas personas podían aplicar inmediatamente, y se limitaba el número de demandas que se podía aplicar. Ahora eso va a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora, para poder aplicar, posiblemente no está determinado todavía si van a poner un número, pero el análisis que se hace es que no hay un número determinado, sino la persona que va a aplicar va a tener que mostrar su intención. Un aviso de intención es como funciona en el federal. Se manifiesta que tiene su intención. Después, el sistema, que lo hace por medio de algoritmos, va a determinar si la persona tiene el perfil y cuáles los perfiles que van a ser aceptados. Si la persona es invitada, va a tener 90 días para enviar la aplicación. Entonces, primero hay que manifestar su intención. Entonces, una manifestación de intención. Si la persona es invitada a presentar su aplicación, el resultado de eso es que va a tener la certificación de selección de Quebec. Entonces, prácticamente va a ser mucho más fácil para poder aplicar, porque ahora va a aplicar todo el mundo. No hay límites de demanda por año,
Pero evidentemente no hay que olvidar que existen unos criterios de selección. Entonces, como lo existía antes del 2015, como lo existió entre el 2015 y ahora, existen criterios de selección. Y los puntajes, digamos que prácticamente van a ser los mismos. Hubo unos cambios que se pensaban que iban a salir en cuanto a la adaptación. Hubo modificaciones en ese aspecto. Antes se daban puntos para las personas que trabajaban, que tenían un tiempo de estadía en el Canadá, en el Quebec, tenían puntaje, ahora no lo van a tener. Hubo ciertas modificaciones particulares en cuanto al sistema de puntaje en ese aspecto, pero básicamente viene haciendo la misma manera como se evalúa. Me explico. Vamos a tener en cuenta el criterio de formación. Entonces, dependiendo del diploma, le van a dar unos puntos. El máximo de puntos que se puede tener por escolaridad antes eran 14, ahora igual son los 14. No hubo ningún cambio algunos cambios pequeños con respecto a los programas de secundaria profesional. Entonces, igual la formación es un criterio que ustedes deben de tener en cuenta si tienen un diploma. Vamos a calificar el diploma, qué tipo de diploma es, si ese dominio de formación es solicitada dentro del territorio quebequense, estamos hablando. También la experiencia, no hubo ningún cambio en cuanto a la experiencia, va a ser el mismo puntaje. La edad, estamos hablando de la misma calificación, máximo de puntos que se puede tener en la edad. El mayor puntaje lo dan aquellas personas que tienen 18 35 años. Ya a partir de los 36 años empiezan a dar menos puntos. La experiencia, evidentemente, entre más experiencia tiene usted, va a tener más puntaje. El máximo de puntos que se puede tener en la experiencia son con los 48 meses y más. En cuanto al conocimiento lingüístico, hay que tener en cuenta que hay 4 competencias para un idioma, las que dan más puntos, evidentemente la comprensión oral y la producción oral. La comprensión escrita y la producción escrita no están calificados igual como la producción oral y la comprensión oral. El inglés también da puntos. Entre el inglés y el francés podemos tomar 22 puntos. El francés da máximo 16, el inglés da máximo 6. Estamos hablando de la provincia de Quebec. Evidentemente, para los que no lo saben, la provincia de Quebec, el idioma principal es el francés. Entonces, si usted habla el francés, va a tener mucho más puntaje, evidente. Y el inglés también va a ser contado, pero bajo 6 puntos. También el tiempo que usted ha estado en el Quebec y la familia que tiene en el Quebec va a tener puntos. Ahora, el tiempo por estudios, si usted ha hecho un programa DEC o ha estado haciendo un programa de 900 horas y más, va a tener 5 puntos. Ahí es donde vinieron los cambios. Eso antes no estaba especificado de esa manera. Antes daban puntos por si usted ha estado trabajando en el país, ahora en el Quebec, ahora no da puntos. Son algunos cambios pequeños que evidentemente hay que analizarlos con cada perfil. Grosso modo, en cuanto a la familia, no hubo ningún cambio. Y el perfil del esposo, también cuando se hace el análisis de los puntajes, se determina el perfil del esposo. Se va a tener en cuenta nivel de escolaridad, el dominio de formación, la experiencia profesional, la edad y el francés. Ahí no hubo ningún cambio en cuanto a la manera de hacer los puntos. Donde sí vino un gran cambio es en cuanto al lugar donde la persona quiere ir a vivir en la provincia. Digamos que si viene a vivir a Montreal, antes el máximo de puntos que se podría tener era 8, ahora es igual, pero lo importante es que las personas que quieran vivir al exterior de Montreal, por ejemplo, en Quebec, en la ciudad de Quebec, es donde dan más puntos, 14 puntos. En la Montérégie también 14 puntos. En el Estrie 13 puntos. Entonces, dependiendo de donde la persona quiera ir a vivir, va a tener más puntaje. Entonces, eso cambió. Antes a las regiones del exterior de la ciudad de Montreal daban 10 puntos. Básicamente, esos fueron los grandes cambios. Ahora, ¿qué hay que retener?
que hay que nos debe quedar hoy como información. La manera como se va a aplicar es diferente a lo que tenemos actualmente, ¿no? Porque hasta hoy estamos el 31 de julio. Entonces, hasta el 2 de agosto solamente se abrían unos cupos, se determinaban cuáles cupos, cuánta cantidad de trabajadores calificados, inversionistas, empresarios o trabajadores autónomos aplicaban por año. Ahora, si usted es trabajador calificado y tiene la intención, tiene que hacer un aviso de intención para aplicar. Los invito a que estén pendientes de los cambios, porque Migración Quebec no ha notificado todavía en el sitio de migración cuándo es que vamos a poder presentar los avisos de intención. Entonces no existe, si bien empiezan los cambios a partir de agosto, todavía no tenemos las noticias si van a empezar el 2, entonces hay que estar pendientes. ¿Cómo podemos estar pendientes? Es una pregunta. ¿Cómo podemos saber cuándo podemos presentar nuestra intención? Hay que estar alertas al sitio de Mi Inmigración Quebec, Inmigración Quebec, no al sitio del consultante X o al sitio de la abogada X. Inmigración Quebec es el que le va a avisar y es la mejor manera de poder saber cuándo podemos manifestar nuestra intención. Entonces, buenos días, de acuerdo con las tablas financieras de migración. Ok, entonces yo creo que terminamos por el día de hoy. No sé si tenemos alguna pregunta importante. Van a haber muchos cambios en cuanto al programa. Algo que se me olvidaba, que lo quiero manifestar. Sí, también, perdonen por la palabra que me salió en francés. Se nota que hace rato no hacía un Facebook Live y es que me estoy desacostumbrando a esto. El programa de experiencia quebequense, lo que le llamamos el PEC, tiene un cambio importante también que hay que tener en cuenta. Antes, en el programa de experiencia quebequense existen, yo les llamo como dos tipos de personas que pueden aplicar en el programa de experiencia quebequense. Existe el trabajador calificado, el trabajador temporal, es decir, la persona que viene a trabajar, y existe el estudiante que saca su diploma. Entonces, antes, para poder aplicar como en el programa de experiencia quebequense, tenía que esperar el principal para poder tener la experiencia de trabajo, o tenía que esperar el estudiante para tener el diploma para poder aplicar. En el caso de que la persona venga acompañada de su esposo o esposa, esta persona va a poder aplicar bajo el programa de experiencia quebequense si adquiere una experiencia de trabajo dentro del territorio quebequense, dentro de las categorías, escuchen bien, que eso es muy importante, 0A, B, C y D. Es decir, antes una persona que tenía una experiencia de trabajo, digámoslo así, en cualquier cosa, no podría aplicar. Ahora, si vino a acompañar a su esposa y su esposa está estudiando y usted ya tiene un año de experiencia en un tipo de trabajo que esté dentro de las categorías 0A, B, C o D, va a poder aplicar dentro del programa de experiencia quebequense, y esto es uno de los grandes cambios que tiene la nueva ley de migración, que va a comenzar a partir del 2 de agosto. Les deseo un feliz día. Vamos a ver si hay alguna pregunta para contestar antes de salir. Buenos días, llevo 9 meses esperando respuesta de un apadrinamiento y no me han dicho nada. Leonardo, lo invito a que usted mismo llame a Migración Canadá. Existen dos posibilidades de saber qué está pasando con su dossier de apadrinamiento: de manera electrónica, con su número de identificación de cliente único. Usted puede verificar en qué estado está el proceso, o directamente puedes llamar a Inmigración Canadá para verificar qué es lo que está pasando. O también existe una herramienta, la verdad que no se dice útil, una herramienta donde usted puede hacer preguntas en el sitio de migración, que se llama, tiene un formulario que se llama, ¿cómo se llama? El formulario para determinar la admisibilidad. No, cuando se hace la pregunta, hay un formulario que se llena dentro del sitio de migración si usted tiene alguna pregunta, y con respecto a esta pregunta, para que les pueda responder. El formulario web IRCC. El formulario web IRCC.
IRCC. Ok. Entonces son 3 maneras, por medio de vía telefónica, asegúrese que todo esté bien, lo invito a que llame, haga un ejercicio, relájese, siéntese y comuníquese con Inmigración Canadá porque hay que tener paciencia. Si no, verifique en el sitio de migración directamente en línea con su número de identificación, debe tener su número de identificación de cliente. Esto si usted es residente permanente lo encuentra en su carta de residente permanente o en alguna de las comunicaciones que haya recibido en Migración Canadá. Y si no, puede electrónica, por internet o de manera telefónica. Les deseo buenos días. Quisiera saber acerca de la ley 117.9D de Migración de Canadá. Vuelvo y me repite, creo que Laura llegó un poquito tarde. La ley 117, no sé de qué ley me está hablando, mentiras, es el artículo número 117 del reglamento. Hago la presunción porque no sé a qué se está refiriendo usted. La ley de migración el reglamento habla sobre el reagrupamiento familiar. Entonces, si un estudiante tiene experiencia en la categoría menosciada, puede aplicar al PEC. Estamos hablando del esposo, porque antes el esposo no podía aplicar al programa de experiencia quebequense si tenía una experiencia de trabajo. Ahora sí lo puede hacer. Entonces, eso es uno de los grandes cambios. Les agradezco mucho por su atención. Espero que les haya sido útil. Por favor, envíenos sus comentarios con respecto a qué temas quiere que sigamos tocando. Evidentemente vamos a preparar una cápsula con respecto a los nuevos cambios de la ley de migración Quebec más detallados cuando tengamos de manera concreta todos los cambios. Ya el proyecto de ley está, pero la instalación del sistema está un poco en proceso. Entonces vamos a darle espacio a que eso sea concreto para poder tener más detalles y ser más responsables en el tipo de información que les vamos a dar. Le agradezco mucho que pasen un feliz día. Para la persona que me está escribiendo, tengo 46 años, B2, ingeniero de sistemas, ¿en qué plan puedo tomar? Le invitaría que yo diría que el problema es la edad, está con puntaje, pero no sé si tiene esposo, si habla francés, haga el ejercicio de hacer una evaluación preliminar, bien sea con la Inmigración Canadá, Migración Quebec, para determinar si usted aplica como trabajador calificado. Si no, tendríamos que hablar de otro tipo de programas. Sería como estudiante, para venir a estudiar o si tiene una posibilidad de tener una oferta de trabajo. Muchas gracias, que pasen un feliz día. No sé si quieren que respondamos alguna otra pregunta con respecto a la supervisa de los padres. Supongo que si hay algún cambio. No hay ningún cambio. Hay que estar pendientes desde en enero sobre la nueva, no la nueva, sino para aplicar y manifestar la intención para poder apadrinar a los padres. Les deseo un feliz día para todos. Muchas gracias y nos veremos en el próximo Facebook Live. Les estaremos comunicando cuándo será. Chao.